bajo la denominación ahora de Hacemos por Córdoba, porque tenemos aquí en el piso y lo recibimos al jefe de la bancada hoy de Unión por Córdoba en la legislatura, al legislador Carlos Gutiérrez, que además fue reelecto como legislador. Carlos, gracias por venir al programa. No, al contrario, buen día. Buen Gracias día, a ¿cómo ustedes le va? por invitarme. Bien, muy bien. Bueno, hace un rato hablábamos con Dante Rossi, otro legislador electo por la Unión Cívica Radical, y hay un denominador común, parece, entre oposición y oficialismo. Ninguno da la sensación que esperaba este resultado. Si bien el oficialismo esperaba ganar bien y la oposición perder bien, no de esta manera, ¿no? Bueno, es posible. Yo creo que este resultado, como siempre, el pueblo de Córdoba nos sorprende a todos, ¿no? Cuando hace uso de ese derecho soberano realmente del voto. Nadie esperaba una diferencia tan grande, ¿no? Nosotros, sinceramente, creíamos que la diferencia se había consolidado y se había ampliado y se había consolidado, pero sí, no esperábamos una diferencia tan abultada. Lógicamente no hay una causa de esto, debe haber varias virtudes propias, defectos ajenos, un contexto económico nacional que también debe haber aportado algo. Sí, pero yo diría, para empezar, en la consideración de algunas variables que sin duda nada es unicausal, hay muchas causas, pero me parece que los cordobeses se enfocaron en lo suyo. Es decir, razón por la cual nosotros insistimos tanto en que esta es una elección provincial y no nacional, más allá de las inevitables consecuencias que estamos viendo por estas horas, sobre todo en los medios capitalinos nacionales, ¿no? Pero me parece que los cordobeses se enfocaron en lo suyo. Creo que la crisis afecta en el sentido de que por algo los oficialismos en cualquier nivel institucional parecen ser la noticia permanente, es decir, de que siempre ganan. Creo que eso ocurre también en un contexto de crisis, especialmente porque en un contexto de crisis, vuelvo a decir, nadie arriesga nada. Es decir, todo el mundo trata de conservar al menos lo que considera que va quedando en pie y va quedando con fortaleza, cuando otras muchas cosas se van cayendo, ¿no? O sea, la situación nacional ha ido golpeando y sigue golpeando muy fuerte, sobre todo a los sectores más humildes, pero también a otros sectores de la sociedad, genera zozobra, intranquilidad, y cuando me parece que en este caso el cordobés ve una provincia que está ordenada, que sufre los embates de la crisis, sin ninguna duda, porque eso no puede ser de otra manera, pero sí la ve ordenada, la ve bien administrada, la ve con un hombre al frente que sigue adelante con las obras públicas, con los programas, creo que se aferra a eso también. Yo sería hipócrita si no dijera que algo contribuyó, sin ninguna duda, la división de la fuerza opositora, y con una humorada que me trasladaban ayer, me la trasladaba un señor ahí mientras yo volvía de Córdoba y estaba cargando nafta, me decía de que él nunca nos había votado, porque en esta oportunidad lo había hecho, y que él no sabía si quedaban muchas elecciones de gobernador en el país. Dice, yo no me dedico a esto, así que no sé. Lo único, dice, que yo les puedo decir que transmítanle a los otros que la lleven a la diputada Carrió, dice, porque entonces se van a asegurar el triunfo. Claro. Bueno, esto es una humorada. Es parte del folclore. Claro. Carlos, y de aquí para adelante, con el contundente triunfo que tuvieron y la representación que van a tener en la legislatura, la tentación por esto que también marcó Schiaretti en su discurso, ¿no? De no crean que nos dieron la suma del poder público, que aquí las cosas van a seguir dentro de ciertos carriles. ¿Hay cierta tentación a tanto poder, abusar del poder? Y la tentación siempre está. Ahora, la tentación se resiste, digamos, por la templanza que uno pueda tener en términos, digamos, de su convicción republicana, democrática, y también se puede sustentar en un hecho concreto de que nadie a la larga deja de pagar costos políticos si hace uso de esa tentación, si se deja llevar por esa tentación. No sería el primer caso, y creo que esto es sería y es un síntoma, digamos, de cierta adolescencia política, ¿no? O sea, incurren en eso más fácilmente, me parece, aquellos que creen que ese poder que el pueblo les ha dado es para siempre y es para hacer cualquier cosa. No, es para, en todo caso,
gobernar más a favor de la gente, tener mejores posibilidades y herramientas de gobernar a favor de la gente, no para abusarse de ese poder. Entonces, las minorías se pueden refugiar tranquilamente en esta cuestión de victimizarse, lo cual también es un gesto adolescente, ¿no? Pero que mediáticamente por allí tiene resultados, porque si no sería al revés, es decir, sería una especie de dictadura de las minorías sobre las mayorías, que están allí también porque el pueblo las ha puesto con su voto. Entonces digo, los equilibrios, la mesura, esta es la que hacía referencia al gobernador Schiaretti, me parece que es lo que debe primar, bueno, sin dejar de usar la mayoría, sin duda, para cumplir todas aquellas promesas y todas aquellas cuestiones pendientes en Córdoba de cara al futuro. Porque había, que rápidamente algunos dijeron, guarda que Córdoba se transforme en un feudo ahora. Bueno, Córdoba muy difícilmente se transforma en un Córdoba. Sí. Córdoba es Córdoba. Digamos, el que no entienda esto se equivocaría de cabo a rabo. Yo creo que entender a los cordobeses y entender el sentido de esta gran mayoría que nos ha dado el pueblo de Córdoba ayer es precisamente no subestimarlo en los límites que eso debe tener. Si hay un pueblo rebelde, un pueblo que no se deja convencer muy fácil por ninguna cosa, es el cordobés. Carlos, le quería preguntar a nivel nacional, a nivel general, ¿cree que hay una crisis de líderes políticos? A mí siempre me preocupa cómo hacer para que los jóvenes no crean que la política es mala o los adolescentes, ¿no? Y sin embargo vemos cómo las personas que están dedicadas a la política van cambiando de partidos o de parecer o se enfrentan a su propio partido, se resquebrajan. ¿Cree que a nivel general hay una crisis de líderes de partidos? ¿Votamos personas en lugar de fuerzas? ¿Cómo lo vemos? Bueno, la crisis de los partidos es un fenómeno, diría yo, de todas las democracias occidentales. De una u otra manera todos los países han ido pasando, los países centrales a su manera. Caso de España, claro. Ni que hablar de Estados Unidos, claro. Bueno, los países latinoamericanos. Hay una crisis generalizada respecto de la creencia o de la fe que pueden tener o que tuvieron en otro momento las sociedades en sus dirigencias políticas, sí, no cabe ninguna duda. También es cierto que la política ha ido mudando a otras maneras, donde los partidos se han empobrecido en relación al refugio que la gente busca en las personas, claro. ¿No? Esto también es un fenómeno. Hemos pasado por momentos donde parecía que todos los espacios importantes de la política en crisis se solucionaban con una mudanza que hacían los hombres del campo, de otros campos, claro. Pero conocidos masivamente, ¿no? Desde la cultura, los artistas, deportistas, etcétera, etcétera. Bueno, también vimos, claro, entonces vimos, ¿no? Exactamente, o sea, todo aquel que llegaba a tener un ranking o ¿cómo le dicen ustedes? Una medición, digamos, importante de imagen, estaba autorizado para entender la cosa pública. Y no es así. La cosa pública requiere mucha preparación, mucho estudio, muchos años. O sea, conocer el funcionamiento del Estado. Y bueno, ustedes me podrán decir, o quienes me escuchan, bueno, si lo conocen tanto, ¿por qué meten la pata tan seguido? Bueno, ahí está lo que vos decís. Es decir, no es casualidad ni es injusto. Claro. Hay que hacerse cargo y en todo caso corregir. España lo acaba de corregir con su propio funcionamiento democrático. Había una amenaza de una vuelta de los partidos o de los movimientos neofascistas, y todas las fuerzas democráticas progresistas frente a esa amenaza se unieron. Bueno, votaron más fácil también, porque ahora en España y en otros países se puede votar desde el teléfono, pero votaron. Participaron, se unieron y lograron el triunfo. Es decir, la propia democracia va generando esta cuestión. Y los jóvenes demuestran, nosotros humildemente creemos en Unión por Córdoba hoy y esperamos que en Hacemos por Córdoba en el futuro lo profundice, creemos ser una expresión de darle esa escalera que ocurre en un equipo de fútbol, en un club de fútbol, en cualquier institución,
donde los jóvenes van haciendo el proceso de aprendizaje, porque si no, esta contradicción, necesito joven con experiencia. Bueno, Claro, une si dos. no le das Si la tiene oportunidad, experiencia no puede no ser va a joven, adquirirla. y si es joven no puede tener experiencia. Bueno, hay jóvenes que sí pueden ir haciendo y es necesario. Ahora, lo que los jóvenes sí demuestran que cuando tienen las herramientas, cuando tienen los espacios y demás, se destacan absolutamente. Nosotros siempre decimos con el gobernador, los jóvenes hoy, respecto de la generación nuestra, están técnicamente muchísimo mejor preparados que nosotros. Son más rápidos, tienen muchísimas más herramientas, las saben usar. ¿Qué falta en eso? Bueno, consolidar eso, ¿no es cierto?, con lo que siempre debe conducir a la técnica, que es la política. Sí, claro. Y ahí se requiere otra experiencia, ir haciendo en la propia gestión o en la práctica política, ir haciendo la experiencia que dan los años, indudablemente. En ese marco de dificultad de los partidos, que es evidente, bueno, uno mira el plano nacional, el peronismo está desmembrado en varias opciones, el radicalismo lo estamos viendo también. ¿Qué riesgo hay de conformar un rejunte electoral y que después no sea una alternativa de gobierno en medio de esto? Porque hay muchas tentaciones de juntar por ahí piezas que uno por ahí observa que no van a cuajar después en un gobierno futuro con mucha coherencia. ¿Hay riesgo de eso? Es muy buena la pregunta. La verdad que sí hay riesgo de eso. Y no sería la primera vez. Hay riesgo de eso. Lo que pasa es que las sucesivas crisis nos van poniendo a Argentina en términos de ya enfermo terminal, ¿no? Entonces ya con un 40% de pobres estructurales, con los porcentajes de economía en negro que tenemos, con los niveles de deuda externa que tenemos, con la ruptura una vez más, lo cual no es menor porque se acumulan en ese sentido de la estructura productiva nacional. Está enfermo, hay que realmente darle una política de shock y eso solamente lo puede hacer un acuerdo en serio, no un acuerdo electoralista. Si ustedes me dicen, bueno, el presidente ha convocado al diálogo, sí, pero ese decálogo que el presidente ha puesto en consideración es como, bueno, sacar del manual, digamos, sin subestimar esto, del manual de Educación Democrática 1, los conceptos centrales. Ir al Google, básicamente, claro. El Google, claro. Nosotros, ¿quién puede no estar de acuerdo con eso? Ahora, por lo menos ciertas cosas. Ahora, un acuerdo en serio para enfrentar, por ejemplo, de qué manera, sin defaultearla, pero de qué manera Argentina va a enfrentar el tema de la deuda en los próximos años, enormes. Eso ya es otro nivel de acuerdo. Claro. ¿Qué política en ese marco de dificultad, qué política federal se va a dar para que definitivamente las provincias tengan resguardados los recursos y no tengan que estar dependiendo de la chequera del gobernante de turno? También es una discusión de fondo, digamos, por lo menos para quienes creemos en el federalismo. ¿Qué se va a hacer con los jubilados? Bueno. ¿Qué se van a hacer con las tarifas? ¿Qué se va a hacer con todo este comportamiento oligopólico de ciertos sectores claves de la economía que nos hacen pagar un 30% más la chapa que ingresa como componente caro a nuestros autos y quedamos fuera de mercado, por ejemplo, en relación a Brasil? Bueno, esta discusión... Grupo Techin, ¿no? Bueno, vos lo mencionás uno, podríamos ir al aluminio, podríamos ir a muchas cosas, pero a la energía misma, ¿no? Pero me parece que esto requiere otra profundidad. O sea, no se enfrenta tamaña dificultad si no hay un acuerdo social, político, económico en serio. Y esto debe trascender la tentación también, ya que hablábamos de tentaciones, de hacer un nuevo aglomerado para salvar la coyuntura electoral y más o menos rengo sigo. No sirve eso. Claro. No sirve porque la crisis es tan profunda que va a volver a estallar. Una de las peores situaciones que tiene el gobierno nacional es pérdida de autoridad. Es decir, ya ni siquiera, a pesar de que son no malas, espantosas las medidas económicas que se han tomado, de política económica que se han tomado, y algunos dicen, bueno, no es que se hayan tomado por error, se han tomado con un margen de error indudable, porque están las consecuencias, pero también con una especulación debe haber beneficiado a los intereses financieros como lo han
como lo han hecho. Pero digo, me parece que estas cosas, esta profundidad que tiene hoy todos esos problemas, no se sale de ellos, digamos, con un acuerdo de mentirita. Claro. Vuelvo, Carlos, a la figura del gobernador, quizás es una banalidad esto que pregunto, ¿no? Pero en el discurso que habló o se lo mostró como un tipo de barrio, que estuvo en el Cordobazo, que fue teniente de reserva del ejército, su actividad, su militancia, pero voy a la figura personal de Juan Schiaretti. ¿Cómo es Schiaretti persona para el que no lo conoce? Por ahí de nosotros un tipo mucho más de perfil más alto, que se lo veía más. Juan da la impresión de ser un poco más retraído en ese aspecto, ¿no? Digo, en el plano absolutamente personal, ¿cómo es Schiaretti? Bueno, digo, tendríamos que hablar un rato como respecto de la personalidad del gringo, como le decimos nosotros, sus amigos, ¿no? Pero yo creo que el gringo es eso que ustedes ven es eso. O sea, el gringo no posa para las cámaras. Él es así, no le pidamos a Schiaretti que hable de otra manera como habla, porque esa es su manera. No le pidamos a Schiaretti que baile bien el cuarteto, porque baila horrible, digamos, yo debo de bailar peor que él. No le pidamos a Schiaretti que reniegue de sus orígenes, porque lo tiene grabado a fuego, y creo que es una de las condiciones, dicho sea de paso, no de Schiaretti, de cualquiera para actuar bien en la vida. No olvidarse de sus orígenes. ¿De dónde viene? Tampoco es necesario vestirse pobre si uno ha nacido en otro hogar, pero si uno ha nacido en un hogar de dificultades, tiene las dos miradas, la mirada de un lado del mostrador y la del otro. Por eso él hace ese raconto de haber nacido en Barrio Talleres Oeste y haber llegado a la universidad, digamos, a esa primera camada de universitarios que fue una excepción, no ya en América Latina, en Europa misma miraban esa camada de empresarios. Generación del mayo francés, digamos, ahí, claro. Claro, una cosa como diciendo, ¿cómo en una generación alguien puede llegar a la universidad? Acá son 3, 4 generaciones para tener un profesional. Bueno, esto que distinguió, y que dicho sea de paso es una de las grandes, la movilidad social ascendente que trajo el peronismo a este país, es uno de los grandes logros del progreso social conjunto de Argentina. Bueno, por eso él hace ese raconto, de haber sido subteniente de reserva, a la vez que haber sido militante de la década del 70, haber participado en el Cordobazo, tener el mal recuerdo de un plomo en la pierna. Yo también fui subteniente de reserva, soy excadete del liceo. Somos una generación, diría yo, en eso nadie me llama, pero tenemos elementos comunes. Y él no reniega de eso, no reniega de los 30.000 desaparecidos, ni tampoco de haber sido un gran gerente del área internacional de una empresa multinacional. Y me parece que eso es Argentina, y esta es una visión que desde Córdoba humildemente se pone a disposición de la nación. Es decir, acá no hay que cuestión de pelearse por nichos, digamos, donde yo estoy acá. Si queremos construir un país bajo una definición que nos guste o no es capitalista, con todo lo que significa eso hoy en el siglo XXI, etcétera. Si queremos aún en ese marco, creemos en la democracia, en los valores republicanos, en que el progresismo es ir mejorando y metiendo adentro de los circuitos formales, digamos, pero de concreto goce de mejor alimentación, salud, educación, a cada vez más millones de habitantes de esta querida América Latina. Bueno, si ese es el pensamiento, tenemos que ser amplios, tenemos que ser republicanos, y por eso ese remate del gobernador de que no hay destino de la patria si el peronismo no participa, pero tampoco hay destino del peronismo si no es republicano. Esto es la exigencia de la hora, y es lo que tanto trabajo le cuesta por ahí, por derechas y por izquierdas, entender a los que siguen creyendo en una totalización que después deviene totalitarismo. Esta es la realidad. Hay que ser más flexible, hay que tener una mirada del progresismo adecuada a la lectura, así como en otra etapa histórica tuvimos otra lectura, ¿no? Carlos, gracias. Eso es el gringo. Perfecto. Gracias por venir No, al contrario, gracias a ustedes. Muy amable.